Bueno, una célula puede ser lesionada por diferentes causas. Siempre ya de una vez vayan aprendiendo la terminología. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la causa. O sea, esto y esto son sinónimos. ¿Cuál es la causa de una enfermedad? Estaríamos hablando de etiología. Entonces hay diferentes etiologías que me pudieran llevar a una lesión celular. Existen factores que están intrínsecos o ligados a la célula y que tienen un patrón genético. Entonces, simplemente es una programación. Todas nuestras células tienen una bomba de tiempo en su interior que la van a activar en determinado tiempo y van a decir, usted tiene que morir. Por eso es que nosotros como seres humanos dejaremos de existir cuando ya se van uniendo diferentes bombas celulares. Entonces, aquí hay unos componentes intracelulares que van a dar una señal a una célula decir, hay que morir. Existen unos factores que ya no están dentro de la célula, sino que han sido adquiridos. Y esto de ser adquiridos puede ser a través de diferentes fenómenos. Puede haber sido una infección. ¿Cuál nos tiene ahorita encerrados? Infección por SARS-CoV-2 y para producir una enfermedad que vendría siendo el COVID-19. ¿Qué produce? Produce inflamación a nivel pulmonar, produce microtrombos, va a producir daños a nivel encefálico, va a producir daños a nivel pulmonar, daños a nivel circulatorio y es una infección. Ese vendría siendo una de las partes. Otro, los nutricionales. Entonces, si yo consumo o dejo de consumir más bien alimentos, podría llevar a lesionar una célula. Existen medios físicos como el calor o el frío o algún elemento químico. Y la célula se lesiona es cuando excede estos mecanismos que estábamos viendo previamente. Cuando se exceden estos límites, la célula inicialmente se trató de adaptar y ya cuando no es capaz, ya no es posible su adaptación, entonces la célula queda lesionada y está dañada. Esa respuesta es variable. ¿Cómo puede responder una célula ante el daño? Depende. Entonces, la respuesta puede ser uno, desde tener un daño en el cual la célula se puede recuperar. U otro, sobrepasar el límite de la irreversibilidad. Si no supera el límite, lesión celular recuperable. Si lo supera, entra a los fenómenos de muerte celular. Tendríamos que la respuesta celular frente a un estímulo nociceptivo va a depender de diferentes factores. Uno, de la gravedad, de la intensidad de este fenómeno, de la duración del fenómeno y del tipo de lesión. Y pongamos simplemente el mismo ejemplo con el cual habíamos iniciado, que vendría siendo el ejemplo de los que se quemaron en Tasajera. Entonces es distinto, entonces el tipo de lesión vendría siendo una lesión térmica. Es distinto que ustedes se quemen con la llama que se ocasionó ahí a con la llama de una vela. Entonces el tipo de lesión, pues tendremos un agente que es térmico, cuya gravedad va a variar. Y lo mismo en la duración. No es lo mismo estar 3 segundos al fuego a estar 16 minutos al fuego. Entonces la duración, la gravedad y el tipo de lesión van a ser factores que son determinantes en cuanto a la respuesta celular. Mirando los principios de lesión celular, las consecuencias de esta lesión celular van a variar y van a variar en función de diferentes factores. Van a variar en función del tipo de célula. Ejemplo, las células neuronales son unas células que si son lesionadas difícilmente podrían recuperarse. Y existen otras células que se pueden recuperar fácilmente, por ejemplo, las de la piel o las células hepáticas, tienen una mayor capacidad de recuperación. El otro, el estado de la célula. No es lo mismo que le dé una infección pulmonar a un pelado de 20 a que le dé una infección pulmonar a una persona de 70 años. Entonces, el estado de sus células no es el mismo. Y esto influye en la capacidad de adaptación de la célula lesionada. Entonces, hay unas células que se adaptan más fácil que otras y hay unas que están más jóvenes que otras. Y eso va a influir en esta capacidad. Dentro de los principios globales para cualquier lesión celular, tendríamos que comprender que usualmente una lesión arranca en un punto. Y ese punto vendría siendo esto que se denomina el punto de ataque inicial. A partir de este punto de ataque inicial, van a dar una gran cantidad de efectos secundarios. O sea, va a ser como
como una expansión, como un disparo de escopeta. Hay un punto, después de eso comienza a ser una propagación. Y lo que se van a observar al microscopio son unos cambios morfológicos, pero cuando yo ya veo cambios morfológicos es porque ya existieron unos cambios bioquímicos, o sea, que han existido unos cambios que ni siquiera se ven al microscopio. Lo primero que tendríamos serían cambios bioquímicos y después de los cambios bioquímicos, ahí sí ya tendríamos unos cambios morfológicos. ¿De qué depende entonces? Ya resumiendo hasta aquí de lo que hemos hablado de la lesión celular, pues va a depender del tipo de agente que está lesionando, de cuánto ha sido el tiempo que ha estado lesionando este elemento, de qué tan grave es la lesión, de la célula, de qué tan joven o qué tan vieja es, y de la capacidad. Esto es un resumen de los slides previos. ¿Qué puede lesionar una célula? Muchos factores. Tendríamos acá, todos estos vendrían siendo factores etiológicos de una lesión celular. Entonces, dentro de los factores etiológicos de una lesión celular, tendríamos, por ejemplo, por acá, uno de los más comunes, la falta de oxígeno. Si un tejido se queda sin aporte de oxígeno, pues va a fallecer. Otro, los agentes físicos, como la temperatura, bien sea por altas o bajas temperaturas, incremento, me apagan por favor, me silencian ese micrófono, uno por aquí, o temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Otro, los agentes químicos y los fármacos, los que vendrían siendo los medicamentos. Otro, las infecciones de Qué pena. Entonces, otro vendría siendo este acá, los agentes infecciosos, bacterias, virus, hongos. Otro por acá, las reacciones inmunes, un grupo gigantesco de enfermedades que vamos a estar viendo por acá, las enfermedades autoinmunes, los problemas genéticos y otro, los problemas nutricionales, alguien sea por la comida, por los genes, por la respuesta a nuestro sistema de defensa, por la respuesta ante el ataque de diferentes factores infecciosos o por agentes químicos, físicos o falta de oxígeno. Estos vendrían siendo los principales agentes lesivos para una célula. El primero, uno de los que se ve con mayor frecuencia, vendría siendo la hipoxia. Entonces, dentro de la hipoxia, hipo es poco, oxia es oxigenación, entonces hay poca oxigenación en un tejido. Recuerden entonces por acá, donde veíamos un proceso que era aquí el corazón, circulación mayor, circulación menor, que la sangre llegaba entonces hacia el alveolo. Muestra qué tan bueno, qué tan mal está la memoria. ¿Cómo llama el proceso acá de intercambio de gases a nivel del alveolo? Y también arrancaba con H. Hemostasia, pues no. Casi, no, hemostasia no, hemostasia tiene que ver con coagulación. Entonces, Pero bueno. Hemianopsia, no, eso es, no va a ver por la mitad del campo visual. ¿Hematopoiesis o qué? No, eso es formación de células de la sangre. hematosis. Hematosis. La hematosis es el proceso acá de intercambio de gases y si yo tengo diferentes factores que impidan que esto se dé, pues la célula no va a poder utilizar su energía. Si está disminuyendo el oxígeno, entonces al disminuir el oxígeno no va a llegar, no se va a aprovechar y el tejido muere. ¿Cómo podría no llegar este oxígeno? Podría llegar, uno, por falta o disminución de la sangre. A eso se le va a denominar isquemia. O sea, falta de oxígeno es hipoxia. Que exista una hipoxia debido a este fenómeno vendría siendo una hipoxia secundaria a una isquemia. Entonces, dentro de los fenómenos isquémicos podríamos tener aquí algunos ejemplos. Esto es la explicación de un infarto. Entonces, las arterias del corazón se vuelven duras, se vuelven rígidas y se tapan y entonces el tejido cardíaco entra en isquemia con disminución de oxígeno. Entonces, ahí van aprendiendo diferentes palabras. Entonces, uno vendría siendo la isquemia. Entonces, cualquier fenómeno que afecte la circulación, que haga que se disminuya la perfusión de sangre hacia un tejido, vendría siendo un fenómeno isquémico. Entonces,
Hay una enfermedad a nivel de optometría, por ejemplo, una isquemia de la retina. ¿Qué tejido va a quedar entonces ahí sin oxigenación? Obviamente, la retina. Una isquemia o una trombosis del nervio óptico. Va a dejar el nervio óptico sin perfusión y va a ocasionar entonces ya una serie de hallazgos. Otro posible evento en el cual haya poco oxígeno vendría siendo que haya menos contenido de oxígeno. Entonces ahí son aquellas atmósferas que son pobres en oxígeno, a mayor altura y menor cantidad de oxígeno. Si ustedes ven esos especiales de esos locos que les gusta escalar el Everest y todo eso, existe una zona que llama la zona de la muerte, en la cual la concentración de oxígeno ambiental es tan poquita que si están mucho tiempo ahí, comienzan a fallecer. Entonces esas son atmósferas pobres en oxígeno. Una que no es tan poco frecuente, esta es muy frecuente, vendría siendo la anemia. La anemia es un déficit en el hierro. Generalmente las anemias son por déficit de hierro. Entonces este déficit de hierro hace que los eritrocitos no funcionen bien, no funciona bien su hemoglobina y si no está funcionando bien esa hemoglobina transportará mal el oxígeno. Entonces esa vendría siendo otra, un menor contenido de oxígeno. O la intoxicación por monóxido de carbono. Esa es la forma que utiliza el que se va a suicidar encendiendo el carro y quedándose en el garaje. Desplaza el oxígeno por el dióxido de carbono. Y hay otros que ya son de la Discovery Investigation, la utilización de venenos. El cianuro funciona así. El cianuro evita que entre el oxígeno a nivel de las mitocondrias y produce una falla de varios tejidos. Estos eran entonces los que tienen que ver con disminución de oxígeno. Si esta disminución de oxígeno ocurriera, no sé, por ejemplo, en el nervio óptico, y el nervio óptico, ¿qué le pasaría? ¿Tendría hiperplasia, hipertrofia, atrofia? ¿Qué le ocurriría si tiene disminución de oxígeno? Hipertrofia. ¿Hipertrofia por estar sin oxígeno? Atrofia. Atrofia. ¿Sí? Atrofia porque no le está llegando los suficientes recursos, sobre todo no está con perfusión y con una buena inervación el tejido ocular. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos aquí una atrofia óptica. Entonces aquí, vamos a ver, atrofia del nervio óptico. Esto no debe ser así tan pálido. Entonces, esto es un nervio óptico que ha muerto por una falla de perfusión. Entonces, esa falla en la perfusión hace que este disco, que ustedes ya luego aprenderán cuál es el aspecto normal y cuál no, comience a disminuirse, estaría siendo la atrofia óptica. Digamos, un ojo que sufre un trauma, le pegan una puñalada en el ojo y tiene un daño estructural, el ojo va a quedar mucho más pequeño. Entonces, ahí tendríamos una atrofia, pero ocular. Entonces, aquí, ¿sí? Entonces observen, aquí ya ustedes van a tener toda una clase de implantología. Entonces observen aquí el tamaño normal de la cavidad orbitaria y observen aquí cómo esto está completamente hundido. Aquí tendríamos bien lo de la grasa, por ejemplo acá con esta señora, y esto vendría siendo un ojo que está completamente atrófico. Esta parte aquí. Hay otro, antes de que se me haya olvidado, por acá con los mecanismos de adaptación. Este terígeno que ustedes van a ver tanto es un fenómeno hiperplásico. Este aquí un incremento en una gran cantidad de células a este nivel, ¿sí? El terígeno. Esos eran los que tenían que ver con hipoxia. Los que tienen que ver con agentes físicos, como estábamos hablando, cambios de temperatura, entonces las temperaturas extremas, mucho calor o mucho frío, o los traumas mecánicos, un golpe con una estructura, o los cambios súbitos de presión atmosférica, van en un avión y el avión se rompe, o están en lo que le sucedería pues, a un astronauta si se abriera el dispositivo en el cual está viajando hacia el exterior, o otros agentes físicos vendrían siendo la radiación, como les toca a los de instrumentación, igual los de radiología,
o la electricidad, que también entra por ahí en la corriente. Siguiente factor, agentes físicos y los fármacos. Entonces, un agente químico y un fármaco pues va a dañar dependiendo de la concentración. Hay concentraciones que son muy poquiticas y eso no va a generar daño, y hay otros que sí, y depende, y algunos que solamente con un poquito ya podrían estar causando una gran cantidad de daños. Las infecciones, muchas infecciones van a ver ustedes entonces en su carrera. Yo creo que tienen toda una materia. Ustedes tienen microbiología, ¿cierto? Ustedes de microbiología. Sí, profe. Aprenderán de virus, de bacterias, aprenderán de gusanos. Y pronto ven por ahí hay gusanos que se pueden meter dentro del ojo. Ya hay hongos, sobre todo esto ahorita que hay cosecha cafetera, entonces los traumas con ramas vegetales a nivel de la córnea pueden producir un tipo de úlceras que son originadas por hongos. Entonces, si estamos hablando pues, específicamente de la carrera, podemos tener gusanos, podríamos tener hongos o bacterias o virus que pueden generar diferentes patrones de lesión. Y vuelve a aplicar los mismos globales. Entran por un punto y van a generar una gran cantidad de expansión de sus lesiones. ¿Cómo afecta a cada uno? Eso sí es individual, y para eso ya tienen que entrar a mayor profundidad con el profesor Solórzano, que les hablará de esto. Hay reacciones inmunes. Algunas podrían ser anafilácticas, aquellos que son alérgicos, que sufren de asma, rinitis, hipertrofia de cornetes. Entonces, este tipo de personas, cuando se someten a un antígeno, el polvo, los ácaros, el polen, o generan esta reacción anafiláctica, o los que sean alérgicos al maní, a los camarones. Entonces, eso generan estas reacciones. Hacen una hiperrespuesta, generando grandes cambios a nivel del cuerpo. Y otra, un grupo de enfermedades que veremos hacia el final del semestre, que son las enfermedades autoinmunes. Problemas genéticos, otro grupo de poder generar daños en una célula. Estos trastornos genéticos, pues depende del daño. Por allá en el primer semestre yo les decía que había inserciones, deleciones, mutaciones. Entonces un cambio en una de esas letras del ADN puede llevar a una mala síntesis de una proteína, y esa mala síntesis de una proteína generar y desencadenar toda una serie de patologías. ¿Qué tan grave, qué tan severo? Pues depende de la enfermedad. Nutricionales. No solamente no tener nutrición, sino tener exceso de nutrición puede generar daño. Entonces, hay, por ejemplo, unas vitaminas, las vitaminas A, D, E y K, que son vitaminas liposolubles. Si ustedes las consumieran en exceso, también van a producir enfermedades. O sea, no es por decir que esas vitaminas son inocuas. Ese tipo de vitaminas se pueden acumular y pueden producir un grupo de enfermedades que se llama hipervitaminosis. Entonces, los excesos nutricionales también llevan a un daño, o inclusive sin entrar con lo de las vitaminas. Si ustedes se dedican ahorita en pandemia a tragar y a no hacer ejercicio, pues van a tener un exceso de calorías que no van a estar quemando, y eso va a ir llevando a un grupo de enfermedades que después veremos: obesidad, diabetes, síndrome metabólico. Bueno, eso es por un exceso de nutrición. Si yo no tengo comida, pues estoy en un déficit proteico-calórico. Estos vendrían siendo los extremos. Y ese déficit proteico-calórico... ¿Cómo, perdón? Eso no le pasa a los flacos como uno, no tiene el metabolismo muy acelerado. No. Ojalá yo le mostrara una foto mía a la de ustedes, ¿sí? Yo decía, no, yo como y no engordo, y bendito sea mi Dios, terminé la carrera y me trepé 5 kilos en un ratico. ¿Sí? Espera que llegue a los 30 y verás. Verá, usted ahorita joven, dice que no engorda, pero sigue, verá. No engordo ni queriendo. No, espere, verá que después el metabolismo cambia. El metabolismo llegue, pum, se va a pegar una trepada, ya después es lamentando aquellas épocas en que no engordaba. Entonces, si ustedes no ingieren la suficiente cantidad de proteínas y de calorías, el cuerpo va a gastar. Si no tienen comida, él va a gastar primero lo poquito que tenga de reservas de azúcar. Si se las acabaron, pues entonces él le echa mano a la grasa, y si no hay más grasa que echarle mano, pues le echa la mano al músculo. Eso es más o menos como las fases que va avanzando. Existen déficits muy puntuales de unas vitaminas muy específicas.
cuando estaban todos, Inglaterra, España, por acá, conquistando, invadiendo todo, por acá en nuestra región, los marineros tenían una mala alimentación. Y, por ejemplo, lo único que tenían para beber era ron, porque pues eso no se dañaba ni se perdía por el mismo alcohol. Entonces mantenían, era borrachos y la comida era escasa en los barcos, porque podían estar muchos meses sin, sin poder tocar tierra mientras estaban en la búsqueda. Entonces estos marineros tenían muy pobre ingesta de frutas y de verduras, entonces hacían déficits nutricionales muy puntuales, y una de las enfermedades que más les daba a ellos era el escorbuto, ¿sí? Y también les daba la pelagra, que eran problemas en los cuales las encías les sangraban, la piel se les caía, y eran por déficits nutricionales específicos, una alteración nutricional. Por acá, la disminución de la ingesta. Si yo no tengo calorías, pues va a ir dañando mi célula, porque ya siempre van a estar necesitando. Y otro por aquí, el aumento en la demanda. O sea, si si yo estoy trabajando más y estoy con la misma comida no me alcanza, pues las células también se van a lesionar. La gente que sufre de anorexia hace una combinación peligrosísima con estas dos. Alguien que esté con anorexia disminuye de una forma severa la ingesta, come muy poquitico, y como tiene esa falsa y errónea percepción de que está muy gordo, gorda, entonces comienza a aumentar la demanda y ya hace ejercicio. Entonces son personas que hacen muchísimo ejercicio y no comen, ¿sí? Peligrosísimo además para diferentes sistemas corporales. Y otro que podría ser una alteración en la absorción intestinal. Hay gente que fue muy gorda y la operaron, le hicieron un bypass. Algunos de los tipos del bypass, hay diferentes tipos de bypass. Hay unos que son restrictivos, es decir, si le cabían 2 cajas de arroz chino, vamos a dar para que le quepa nomás una porcioncita chiquitica. Eso es hacer algo restrictivo. Y otros hacer cirugías mal absortivas, es decir, le vamos a quitar pedazos del intestino que tienen que ver con la absorción de nutrientes, y entonces pues va a quedar con la comida que entre y pase muy rápido, ¿sí? Casi como las palomas, comiendo y cagando así, de una. Entonces estas personas no tienen la capacidad de absorber nutrientes y les toca consumir unos reemplazos de vitaminas muy puntuales por esta mala absorción intestinal. ¿Qué es lo que normalmente más se daña cuando tendríamos alguno de estos agentes lesivos, independiente de cualquiera de los factores, bien sea por isquemia, físicos, térmicos, químicos, genéticos? Hay 4 grandes grupos de la célula que se van a ir dañando. Entonces, primer sistema, que si cualquiera de los anteriores, cualquiera de los factores etiológicos que vimos, ¿dónde pueden ir a dañar una célula? Punto 1, la puedo dañar por acá, en la membrana. Generar una serie de sustancias para destruir esta membrana. Otra, podría dañarle la respiración aeróbica. ¿Por dónde respira una célula? ¿Quién produce la energía de una célula? Mitocondria. Las mitocondrias. Entonces acá, en las mitocondrias, si yo daño la mitocondria, estoy dañando esta parte de la respiración aeróbica. ¿Dónde se sintetizan proteínas? Imposible, pues. Ribosomas. En los ribosomas. Entonces aquí, en los ribosomas, con sus 2 subunidades, 30S y 50S, entonces acá, en los ribosomas, si yo daño los ribosomas, estoy dañando la síntesis de proteínas. Si daño acá la mitocondria, daño la respiración. Si daño la membrana, daño la estabilidad homeostática de esta célula. Y lo otro es dañar el material genético que está al interior de una estructura que vendría siendo el núcleo. Entonces, estos son los 4 grandes zonas de ataques, ¿sí? O sea, es como cualquiera de los factores etiológicos, decir, bueno, ¿cómo vamos a acabar con esta persona? Tenemos estos 4 puntos de ataque, cualquiera de ellos. Esos son los sistemas más vulnerables ante una lesión. ¿Qué contribuye a que se vaya dañando? La membrana. La membrana. Vean que todo se va ampliando. Si yo daño la mitocondria, finalmente termino dañando la membrana. ¿Por qué? Eso lo vemos luego. Entonces, pero por acá, un daño en la mitocondria podría terminar dañando entonces también la membrana celular. ¿De qué está hecha una membrana celular? De fosfolípidos y de glucoproteínas y de colesterol. Entonces, si yo daño y produzco enzimas que me dañen los lípidos, voy a terminar
comprometiendo esta estructura. Si daño lo que la sostiene, el citoesqueleto, destruye la membrana. Si formo especies reactivas de oxígeno, estos son radicales libres. Esto es una de las cosas que más va dañando a una persona a medida que va envejeciendo, los radicales libres. Nosotros tenemos esta relación ambigua con el oxígeno. El oxígeno nos da vida, permite que nuestras mitocondrias funcionen, pero con cada respiración nos acercamos más a la tumba, porque con cada respiración formamos estas especies reactivas de oxígeno. Ellas se van a ir acumulando, con el tiempo van a ir deteriorando nuestro material genético y ahí ya tendríamos toda la serie de daños que explican el envejecimiento. Entonces, lo necesitamos para vivir, pero también nos mata. Una forma de ser inmortal sería no respirar, pero a ver quién aguanta. Lo otro vendría siendo también perder por aquí aminoácidos que estén dentro de las células. Uno puede arrancar aquí en cualquier parte de este diagrama y independiente de la parte donde arranque, el ciclo va a ser lo mismo, va a ir llevando de forma consecutiva hacia las otras. Supongamos, yo ataqué una mitocondria, agoto el ATP. Si agoto el ATP, se va a generar un estrés oxidativo, se van a acumular radicales libres y esto hace que la mitocondria se rompa y se altera una parte que es la homeostasis del calcio. El calcio es una sustancia fundamental para la supervivencia de una célula. Si se libera mucho calcio hacia el interior, eso genera una gran cantidad de desastres. Tiene que estar bien guardado porque si está liberado son daños y daños tras daños. Y esto me va a generar alteración de la permeabilidad de la membrana y esto me podría llevar también a una lesión mitocondrial. Entonces son cíclicos, o sea, de donde ustedes quieran arrancar va a ir llevando hacia los otros. Entonces no solamente es un solo punto de destrucción, sino que era lo que veíamos en slides previos. Si yo cojo una parte de donde arrancar el daño, de ahí se va a expandir hacia todo lo demás. ¿Cómo genera una célula ATP? Primero, utiliza azúcar, segundo, utiliza ácidos grasos y tercero, utiliza proteínas. ¿En qué orden? En este mismo orden. Primero azúcar, segundo grasa y después proteínas. Cogieron y un judío en Praga en 1947 y se lo llevaron a Auschwitz-Birkenau. Y entonces, estando en Auschwitz-Birkenau, en un campo de concentración cerquita a uno de exterminio, lo pusieron a trabajar, mayor carga de trabajo, y le daban muy poquita comida. Normalmente un ser humano tiene que tener una ingesta aproximada de 2.000 calorías al día para poder funcionar lo básico. O sea como en la canción de Salsa, yo me levanto por la mañana, me desayuno y no hago más nada. Para hacer únicamente eso, necesita usted 2.000 calorías. Si no va a hacer absolutamente nada más. Entonces, a estas personas lo que hacían era ponerla a trabajar brutalmente y les daban muy poquita comida, les daban unas dietas de más o menos unas 200 hasta 300 calorías, les daban como un agua, sal con un pedacito de papa. Entonces, trabajaban mucho, ingerían poco. Entonces, al judío en el campo de concentración comenzó a gastar el azúcar, comenzó a gastar la grasa la gastan a través de este proceso bioquímico y después comienza a consumir el músculo. Y por eso ya cuando llega el ejército ruso y el ejército gringo a ir liberando cada uno de los campos de concentración, se encontraban con esta cantidad de personas que parecían casi como esqueletos ambulantes, prácticamente en la piel pegada a el hueso. El ATP es esencial porque esta estructura del adenosintrifosfato es el que nos da la energía. Para lo que veíamos previamente, sintetizar proteínas, para poder guardar el azúcar, para poder manejar las grasas, para poder hacer la contracción muscular, morfo 1. La contracción muscular depende del ATP. Depende muchísimo del ATP. Bueno, de la acetilcolina también, pero necesita ATP para la contracción y la unión entre actina y miosina. Sirven para poder hacer los diferentes mecanismos de transporte a través de la membrana. Diferentes no, uno solo. ¿Qué mecanismo de transporte de membrana utiliza ATP? Activo. Transporte activo y el activo secundario. Y para la conducción nerviosa. Entonces, necesitamos que esta membrana funcione muy bien. Si esta es una arteria que está llegando al ojo y aquí se le forma un trombo, un taco de sangre combinado con una grasa y no deja que la sangre, pues, digamos que el pointer es un eritrocito, trata de llegar hasta aquí y no pasa, entonces todo este tejido queda
muerto, queda isquémico, y esta isquemia me lleva a una hipoxia, aquí está disminución de oxígeno, y esta hipoxia me va a llevar a una lesión celular. Entonces se van a ir dañando las diferentes estructuras, mitocondrias, ribosomas, membrana, y ahí tendríamos ya una célula muerta. Los otros factores que estábamos viendo que también podrían llevar a una disminución de oxígeno, factores físicos como la radiación, o uno como veremos la próxima, la inflamación o especies reactivas de oxígeno, o químicos, o lesiones de reperfusión. Lesiones de reperfusión las se ven mucho, por ejemplo, en los desastres naturales tipo terremoto. Caen paredes, las personas quedan aprisionadas y cuando quitan la pared, la sangre vuelve y perfunde rápidamente en forma masiva en tejidos que estaban hipóxicos y se generan estas especies reactivas de oxígeno que son tóxicas para la célula. Y uno que vendría siendo muy importante es el calcio. El calcio debe tener un equilibrio. ¿Dónde se guarda el calcio en una célula? Morfo 1. Ahí tienen el pastel. Retículo endoplasmático. ¿En cuál? ¿Liso o rugoso? Rugoso. Rugoso. No. ¿El rugoso qué Liso. es? En el liso, porque el rugoso tiene ribosomas. El liso es en el retículo endoplasmático liso. Entonces, en el retículo endoplasmático liso es donde yo acumulo calcio. Entonces, el calcio está acumulado por acá. Hay calcio también dentro de la mitocondria. Y entonces, supongamos, hay un agente lesivo, cualquiera, térmico, químico, físico, bueno, cualquiera. Entonces, me produce por acá un daño en la membrana. Si daña la membrana, entra calcio. Cuando entra este calcio, se pueden dañar a través de todo ese ciclo que vemos, se puede dañar la mitocondria y se puede dañar también el retículo endoplásmico y se comienza a liberar calcio. Si yo tengo mucho calcio dentro del citosol, se van a activar un grupo de enzimas. ¿Cuál grupo de enzimas? Observen aquí, recuerden que todo lo que termina en asa es enzima. Entonces se pueden formar ATP-asa. Asa es que destruye, entonces aquí ¿qué está destruyendo? El ATP. ¿Aquí qué está dañando? Fosfolípidos. Los lípidos. Fosfolípidos. Y si daña los fosfolípidos, ¿qué parte de la célula está dañando? La membrana. Membranas. La membrana. Entonces, si yo utilizo esta enzima, daño los fosfolípidos y daño la membrana. Si utilizo esta enzima, disminuyo el ATP y estoy destruyendo la mitocondria. Si disminuyo las proteínas, entonces aquí, al disminuir las proteínas, ¿qué voy a hacer? Rompo el citoesqueleto y si rompo el citoesqueleto, desbarato esta célula y de una vez desbarato también la membrana. Y si utilizo estas endonucleasas, esto se va a ir al interior del núcleo y me va a dañar el ADN. Y ahí tendríamos los 4 grupos vulnerables de una lesión celular. El núcleo con su ADN, por acá el citoesqueleto, la membrana celular y por acá los ribosomas, los mitocondrias. Entonces eso es lo que está ocurriendo a través de una simple sustancia que vendría siendo un incremento del calcio. Entonces este incremento del calcio puede hacer y llevar a que esta estructura, que es la mitocondria, no funcione bien, sea destruida. Es como meterle puñaladas a esta estructura que es la mitocondria. Puede existir un aumento de la liberación del calcio y también se va a liberar unas cosas que tiene la mitocondria por dentro. Esas cosas que tiene por dentro se llaman citocromo C. Esto, pues, simplemente por el momento, sepan que está dentro de la mitocondria y que cuando la mitocondria la dañan o la apuñalan, puede salir, pero de eso hablamos luego cuando estemos viendo muerte celular, el citocromo C. ¿Qué es lo que se va a ver entonces en una célula? En una célula tendríamos que primero pierde su función, existen unas alteraciones bioquímicas y después de tener esas alteraciones bioquímicas se van a dar unas alteraciones en la forma. Y ahí ya lo puedo ver al microscopio. Y después va a llegar a una parte de un daño que es completamente irreversible. ¿Qué me puede decir a mí? Que esta célula está dañada, pero que se puede recuperar al microscopio. Estas dos cosas. Lo puede hacer uno, la hinchazón celular o el edema celular. Y dos, el cambio graso o esteatosis. Este término esteatosis significa esto, acumulación de grasa.
Entonces, si yo veo la célula hinchada y la veo hinchada y grasosa, eso significa que es de una lesión reversible. ¿Por qué se está hinchando acá? Por un fallo en las bombas de iones, y este fallo en las bombas de iones hace una parte de lo que estábamos viendo en la clase previa, esas diferencias de gradientes de concentración. Entra más agua al interior de la célula y hace que ella se vea hinchada. Y este cambio, la esteatosis, generalmente se debe a una adaptación ante la hipoxia, y es que se van acumulando una gran cantidad de bolsitas de grasa dentro del citoplasma de la célula. Entonces, esto que es la tumefacción o hinchazón celular, inicialmente no se ve en el microscopio, pero ya después sí se va a comenzar a ver, porque primero son unos cambios bioquímicos y ya después sí se ven esos cambios morfológicos. Se van formando una especie de bolsita y ya se va haciendo entonces evidente. Los cambios grasos, ustedes de pronto, hay algunos que toman mucho traguito y entonces cuando van y se hacen la ecografía le dicen, tiene el hígado graso. Es esto, un cambio, una degeneración grasa. Generalmente esos cambios grasos es por o disminución de oxígeno o por toxinas o por alteraciones metabólicas. Y se van a acumular esas bolsitas de grasa dentro del citoplasma. ¿Dónde se ve mucho? Por acá en el hígado y por acá en el corazón. Son dos zonas frecuentes de ver. Esto es un hígado graso. Si ustedes han comido hígado normal, de vaca, de cerdo, saben que eso es rojizo. Y este es un hígado que ustedes lo ven todo mantequilludo. Este es un hígado de alguien que tomó mucho traguito toda su vida. Una esteatosis hepática. Y si yo lo miro al microscopio, observen que eso es como tener un mundo de goticas de aceite esparcidos sobre una superficie acuática. Cada uno de eso es lo que se vería, una esteatosis. Esto es cambio graso. Y el otro cambio reversible vendría siendo la hinchazón o el edema celular. Entonces, estas células son aquí, se ven llenitas, llenitas, como si yo las hubiera inyectado con agua cada uno de estos pedacitos. Eso es edema celular. Y por aquí tendríamos una degeneración grasa o una esteatosis. Los dos cambios que indican que esa lesión todavía es reversible, o sea que todavía hay una opción de poder salir. Bueno, esta no. No, esta tampoco. No, esta no. Me falta muy poquito. Esto es lo que explica la acumulación de agua y el cambio graso. Entonces, si yo tengo por acá una lesión que sea reversible, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que disminuye el ATP. Si disminuye el ATP es porque hay una disminución por acá de este fenómeno, que es la fosforilación oxidativa. Entonces, esta lesión me llevó a esto, que finalmente se traduce en una disminución del ATP. Si no tengo ATP, se me daña este tipo de transporte, un transporte activo, el transporte que utiliza la bomba sodio-potasio. Si la bomba sodio-potasio no funciona, entonces se va a quedar adentro más sodio. Y si se queda adentro más sodio, queda más soluto. Al quedar más soluto, el soluto arrastra agua. Y cuando arrastra agua, la célula se hincha. ¿Sí van entendiendo ya como la forma de la lógica? Tienen que dibujarlo, ¿no? Una cosa es que yo lo diga acá y otra cosa es ir comprendiendo cómo era que funcionaba esta bomba, cómo es que funciona la relación entre el soluto y el solvente, y ya pueden entender cómo es que una célula se hincha cuando está ocurriendo un fenómeno hipóxico o un fenómeno traumático. Si yo tengo una disminución de ATP, primero comienzo a utilizar una ruta para comenzar a gastar azúcar. Y al comenzar a utilizar esta ruta, se me va a generar una disminución del pH. Al disminuir el pH, se me comienza a liberar de este sistema, que son los lisosomas, se comienzan a liberar una gran cantidad de enzimas que van a ir destruyendo la estructura celular. Esta disminución del ATP también puede producir otra serie de efectos, es que por ejemplo aquí los ribosomas se desprenden, hay una disminución de la síntesis proteica y eso hace que se acumulen más fácilmente los lípidos. Entonces si yo a través de esta imagen
puedo comprender es cómo comienza a darse esto que es la esteatosis, y lo otro es cómo se vendría dando este otro fenómeno que vendría siendo el edema celular, para explicar primero los cambios reversibles de una lesión celular. Si los cambios llegan a un punto de irreversibilidad, entonces la respuesta irreversible se transformará en algo que se denomina ya la muerte celular. Y la muerte celular tiene dos subtipos. Tiene uno que vendría siendo la necrosis y otro que vendría